Queremos dividir un decimal por un número entero. Aquí tenemos 4.3 divididos por 2. Aquí tenemos 7.8, 3 divididos por 9. Recuerde que la división se puede expresar de varias maneras. Para dividir un decimal por un número entero, primero lo reescribiremos como un problema de división larga. Entonces tendremos 4.3 divididos por 2. Y este es un proceso bastante sencillo cuando se divide por un número entero. Lo que debemos hacer es tomar este punto decimal y subirlo a nuestro cociente. Una vez que hacemos esto, podemos dividir como lo haríamos normalmente. Primero preguntamos cuántos 2 hay en 4, eso sería 2. 2 veces 2 son 4, y ahora restamos. Eso sería 0. Y ahora que ya tenemos nuestro punto decimal en nuestro cociente, lo ignoramos, así que solo bajaremos el siguiente dígito, que es 3. Y ahora necesitamos determinar cuántos 2 hay en 3, y ese sería 1. Una vez 2 son 2, luego restamos, y eso sería 1. Pero al dividir un decimal por un número entero, no podemos usar la notación restante. Tenemos que seguir dividiendo hasta que este decimal termine o comience a repetirse. Entonces, la forma en que hacemos eso es que podemos agregar ceros adicionales aquí al final de 4.3. Recuerde agregar un 0 a lo que sería el valor posicional de centésimas. No va a cambiar el valor de 4.3. Entonces, una vez que agreguemos este dígito, podemos reducirlo y luego preguntarle a los 2 que hay en 10. Bueno, hay 5 2 en 10, 2 por 5 es 10. Y ahora cuando restamos, las diferencias son 0, así que hemos terminado, lo que significa que este decimal está terminando, y el cociente es 2.1, 5 o 2 y 15 centésimas. Nuestro segundo ejemplo está escrito en forma de fracción, pero nuestra barra de fracción representa la división. Así que configuraremos esto de la misma manera. Tenemos 7.8, 3 divididos por 9 y nuevamente, siempre que estemos dividiendo entre un número entero, solo necesitamos mover el punto decimal hacia arriba en nuestro cociente, y luego podemos dividir como lo haríamos normalmente, sin tener en cuenta el decimal. Entonces, primero debemos determinar cuántos 9 habría en 78, eso sería 8 porque 8 por 9 es 72. Mientras esta diferencia sea menor que 9, sabemos que este 8 es correcto. Entonces tenemos 6 y esto sería 0. Baja el siguiente dígito que es 3. Y ahora preguntamos, ¿cuántos 9 hay en 63? Eso sería 7. 7 por 9 es 63, esta diferencia es 0. Hemos usado todos los dígitos, así que hemos terminado. Entonces este cociente es igual a .8, 787 centésimas. Y a menudo lo que verás en los libros de texto es poner un 0 en la columna de las unidades. No es obligatorio, pero a veces lo veremos escrito así. En el siguiente video, veremos cómo dividimos nuestro decimal por otro decimal.